el querido Aníbal Cabrera, especialista en derechos humanos y políticas públicas. ¿Cómo te va, Aníbal? Muy buenos días. Muy buenos días a vos, Leo, y también a la audiencia. Bueno, Aníbal, venimos hablando de este caso de abuso, las cifras son tremendas, estábamos comentando acá, hasta junio, según la Fiscalía, 1.708 causas denunciadas, no sabemos cuáles no fueron denunciadas. ¿Cuál es la realidad de Paraguay hoy sobre el tema abuso sexual infantil, querido Aníbal? Bueno, si tenemos que hablar de cifras, me parece importante poder hablar, Leo, de las cifras anteriores. Entre el año 2018 y 2022, la Fiscalía recibió 17.000 denuncias de víctimas de violencia y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años de edad, de distintos estratos sociales, de distintos lugares del país, de distintas comunidades. Más o menos el 85% de estos casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres, en un 15% a niños y adolescentes varones. El abuso sexual en niños varones también existe en Paraguay, solo que por un tema de tabú se denuncia mucho menos, no se visibilizan tanto como el de las niñas, porque además en el caso de las niñas también una de las consecuencias del abuso sexual es el embarazo y el nacimiento posterior de un bebé. Eso no ocurre en el caso de los niños varones. En departamentos como Central, Caguazú, Alto Paraná y Itapúa son los departamentos de mayor prevalencia de denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y también en el 85% de los casos, y esto tanto corroborado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia como también por Fiscalía, el abuso se da en el entorno familiar cercano. Eso quiere decir alguien con acceso directo a ese niño, niña, adolescente, de confianza, tío, abuelo, padrastro, primo, hermano, hermanastro, vecino, alguien cercano y de confianza a ese niño o esa niña que cometió ese crimen de violar. Lo otro es que los casos de abuso sexual también, no digo en su mayoría, pero casi en gran parte, no son un hecho aislado que ocurre una vez, son abusos sistemáticos que se dan durante 1 año, 3 años, 4 años, incluso 5 años. ¿Verdad? Han llegado casos en donde niñas de 13, 14 años dicen basta, empiezan a pedir ayuda, y cuando le pregunta la Fiscalía o la Defensoría Pública ¿cuándo empezó esto? Te dicen cuando tenía 8 años, cuando tenía 9 años, cuando tenía 6 años. ¿Verdad? O sea, hay niñas que durante 6, 7 años viven esta situación de abuso y de violencia. Ante los datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que mirar, Leo y audiencia? Tenemos que mirar cuáles son las herramientas que tenemos de prevención, por un lado, ¿verdad? Porque si estamos hablando ya de denuncias que llegan a Fiscalía, quiere decir que llegamos tarde, ya ocurrió el hecho, no se pudo prevenir, no se pudo proteger previamente, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de prevención que existen hoy en Paraguay? Si existen o no, y si existen, ¿por qué no están funcionando adecuadamente? Entonces, si miramos los mecanismos de prevención, por ejemplo, las CODENI, que son las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, a cargo de los municipios, no están funcionando adecuadamente desde hace mucho tiempo porque no tienen presupuesto, porque los intendentes no le dan la importancia debida. Cuando muchas veces hablamos con las responsables de CODENI, nos dicen, bueno, yo estoy ganando 800.000 guaraníes por mes, trabajo de lunes a viernes de 7 a 1, no tengo para el combustible, no tengo una moto, no tengo una computadora para hacer el informe, no tengo recursos para ir a visitar a la familia de la comunidad. O sea, tener una persona a cargo de una CODENI no es solamente pagarle un salario aparte miserable, sino que además ponerle los recursos para que efectivamente pueda funcionar esa oficina y esa repartición, ¿verdad? La ley dice que una CODENI tiene que funcionar con una trabajadora social, una psicóloga y un abogado, una tripla que tiene que hacer todo el trabajo de promoción de derechos y de prevención de violencia, ¿verdad? Y eso no está ocurriendo. Lo otro que no ocurre es que existe una descoordinación entre el sistema de salud
y el sistema de educación. Desde hace 10 años nosotros, desde distintos lugares, hemos detectado de que el sistema de salud ya no puede ingresar al sistema educativo a dar las charlas de prevención de VIH, de prevención de violencia, de uso de preservativo, de planificación familiar, que se daba antes sin ningún problema. O sea, antes las enfermeras, trabajadoras sociales, los médicos de los centros de salud iban a los colegios de la zona a dar estas charlas periódicamente con adolescentes. Eso desde hace casi 10 años no se está dando. Ahora, más o menos desde el inicio del gobierno de Carter identificamos que hay una restricción de parte del sistema educativo, y eso nos han dicho tanto la gente de educación como de salud, que nos dicen las directoras y las profesoras ya no nos dejan entrar más a las escuelas a dar estas charlas. Entonces ahí hay una descoordinación entre el sistema educativo y el sistema de salud. Lo otro es la falta de entrega de información de calidad en el sistema educativo a los y las adolescentes, ¿verdad? O sea, no entregarle información científica, de calidad, laica, según sus edades también, a los chicos y las chicas para que puedan tomar decisiones sanas e informadas sobre su vida, su sexualidad, es también una falta muy fuerte de parte del sistema educativo. Justamente, el otro punto, sí, decime. El otro punto que nos preocupa es que cuando, fíjate vos, estas 17.000 víctimas que entraron en el sistema de justicia del año 2018 al año 2022, sus procesos judiciales van a durar entre 4 a 5 años en el ámbito penal. Muchas veces estas niñas y adolescentes, niños, varones también, son vistos por el sistema de justicia no como sujetos de derecho, no como personas víctimas, son vistas como una carga de prueba contra el abusador. Y al ser vistos como una carga de prueba contra el abusador, se les revictimiza una y otra vez en las cámaras GESEL, en evaluaciones psicológicas. Incluso hay casos en donde se le pone a hacer su declaración en el juzgado frente a su abusador, lo cual es sumamente violento, ¿verdad? Entonces, el sistema de justicia en Paraguay tiene que mejorar las formas de abordaje de la revictimización de los niños y las niñas, y no puede ser que sigan viendo como una carga de prueba del sistema penal a los niños y las niñas. Y el otro punto, para terminar nomás de secuencia de ideas, es que en Paraguay no se habla de restauración y restitución de derechos. O sea, si hoy le preguntamos al Estado paraguayo y a sus autoridades, esas 17.000 víctimas que entraron al sistema de justicia, pueden haber muchos más, podemos multiplicar capaz por 2 o por 3 esas cantidades, ¿verdad? Pero esas 17.000 que entraron al sistema de justicia en ese periodo de tiempo, 2018-2022, si hoy le preguntamos al Estado paraguayo en qué condiciones están, si se suicidaron, si terminaron la escuela, si siguen viviendo con su abusador, si tuvo 1, 2, 3 hijos ya como parte del proceso de abuso, en qué condiciones de vida se encuentran. El Estado paraguayo no sabe la situación de esas 17.000 víctimas sobrevivientes de abuso sexual, porque Paraguay no tiene un programa de atención a sobrevivientes de violencia sexual. No se hace un apoyo técnico, terapéutico, con psiquiatras, trabajadores sociales, médicos de familia, que puedan acompañar la reconstrucción de su vida dañada por el abuso y la violencia sexual a estas víctimas. Entonces, el gran pendiente que tiene Paraguay es, por un lado, la prevención, por otro lado, el acceso a la justicia efectivo y, por otro lado, la restauración de derechos. Sí, hiciste un panorama muy claro, Aníbal, gracias. Te quería preguntar justamente sobre la enseñanza en las escuelas, porque fue la maestra en el caso de Pablo Venegas clave en esto para poder llegar hasta la fiscalía, digamos. Ella fue una mujer valiente que se animó a ir a más, pero en general en las escuelas no se habla de educación integral sexual. Y yo me pregunto cuando algunos personajes como Lizarela o Leite no quieren que se hable de este tema, ¿cuál es la alternativa, digamos? O sea, ¿cómo es difícil que vos puedas responder por ellos, digamos, pero me refiero a
¿Qué es lo que hay detrás siempre de no querer enseñar a los niños y a las niñas cómo defenderse ante una situación? Yo no creo que ni Leite ni Elizabeth quieran que sus hijos tengan un problema de abuso por no saber a quién acudir. ¿Y a quién uno acude primero cuando es niño? Te estoy preguntando, me imagino con una maestra o al papá o a la mamá, tal vez incluso a la maestra porque le ven más, tienen cierta confianza aún mayor. En investigaciones que se han hecho tanto fuera del país como en Paraguay, se ha identificado que en el caso de los niños y las niñas de menor edad, ponerle menos de 14 o menos de 13 años, la persona de referencia o su persona de confianza, si está escolarizado, es la maestra efectivamente. La maestra, la directora de la escuela, es la persona a quien pide ayuda, a quien va y pregunta, va y pide algún tipo de orientación ante este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, efectivamente la escuela se convierte en ese centro de seguridad y de contención para miles de niños y niñas que no solamente pasan situaciones de abuso, porque acá estamos hablando de abuso sexual, pero si miramos los datos de violencia también, que es un niño garroteado con cintos hasta sangrar, un niño maltratado, torturado y demás, Paraguay también tiene unos elevados índices, casi al mismo número de cantidad de abuso sexual, de violencia física hacia niños y niñas también, ¿verdad? O sea, la situación de desprotección en la cual se encuentran los niños en Paraguay es sumamente terrible en este momento, ¿verdad? Y muchas maestras tienen las herramientas para identificar cuando una niña está alicaída, con la mirada triste, o no está comiendo, o una niña que siempre está vivaracha y está llegando y no quiere hacer su tarea, o se sienta de una manera diferente a como normalmente se suele sentar, o la ropa como tiene puesta. O sea, las maestras tienen los signos de alerta para poder identificar cuando un niño o una niña no está bien, ¿verdad? Y ahí se tiene que activar un protocolo que el Ministerio de Educación tiene, que es un protocolo para todo lo que tenga que ver con vulneración de violencia sexual en el ámbito educativo. Lo que hemos encontrado también cuando se hacen investigaciones e indagaciones es que muchas veces las maestras no tienen todas las herramientas para poder implementar un protocolo, y ese también es un problema que tiene Paraguay, ¿verdad? Porque uno habla con una institución pública, Leo, y te dicen, no, tenemos el protocolo. Pero ¿el protocolo qué es? El protocolo es una suma de pasos sistemáticos que hay que cumplir. Te dice, si pasa A, tiene que ser A, B, C. Pero para que eso ocurra, vos tenés que tener recursos, tenés que tener herramientas, tenés que tener presupuesto, ¿verdad? Entonces, no basta solamente con que tengas el documento o el protocolo, el librito que hay que descargar de la página del MEC y demás, sino que hay o no entrenamiento a los equipos técnicos, tienen o no soporte psicológico y jurídico los equipos de las escuelas para poder acompañar e implementar efectivamente ese protocolo, ¿verdad? O sea, hay una serie de pasos que muchas veces no existen, o sea, nos quedamos solamente en el papel, que es un poco lo que vemos en los casos de abuso, estos últimos mediáticos que tenemos también, ¿verdad? O sea, medidas judiciales que se dictan, pero después, ¿quién cumple la medida judicial? ¿Quién se encarga de verificar que la medida judicial se está cumpliendo efectivamente, ¿verdad? Y ahí empiezan a pasarse la pelota a las instituciones, ¿verdad? No que el Ministerio de la Defensa Pública, no que la Fiscalía, no que el juzgado, no que la CODENI, no que el Ministerio de la Niñez, y el niño o la niña se queda en el medio como una especie de pelota tatá de las instituciones, que ninguno se hace cargo de su bienestar efectivo. Me voy a la última pregunta, mi querido, agradeciendo siempre tu tiempo, Aníbal. Después de escuchar algunas barbaridades de algunos medios de prensa, especialmente un par de periodistas o gente que ocupa un micrófono o una cámara y no son periodistas, ¿qué elementos te parece que son necesarios para el abordaje periodístico, digamos, ético, cuando hablamos de este tipo de abusos? Ponerle a la víctima en el centro de todo. O sea, cuando se habla de violencia sexual, ya sea de personas menores de edad o mayores de edad, creerle a la víctima siempre, no
poner en duda lo que se dice, proteger su identidad, proteger obviamente también todos los sucesos alrededor del caso. O sea, no hay que entrar en detalles de, por ejemplo, y perdón la vulgaridad, hubo o no hubo penetración, hubo o no hubo no sé qué. O sea, no hay que entrar en esa línea, porque finalmente estamos hablando de una víctima de violencia y de abuso sexual, y como te decía, casi en todos los casos no fue la primera vez que ocurrió, ya viene pasando sistemáticamente. Hay un punto que decías también de que cuál es la alternativa a lo que muchos senadores y senadoras hoy están diciendo en el Parlamento. La evidencia nos muestra que no solamente en este caso mediático último, también hemos visto otros casos también esta semana, que si la nena, por ejemplo, que se fue a una charla en la CODEN en limpio, y con la charla entendió que estaba siendo víctima de abuso, ¿verdad? O sea, imagínate, la información que es poder finalmente, esto que siempre se dice, ¿verdad? La información es poder. Entregarle a un niño, a una niña, información de calidad, que pueda entender que lo que está pasando es una situación de violencia y de abuso, y que además puede pedir ayuda y tiene salida, ¿verdad? No como, por ejemplo, la adolescente que tuvimos hace un par de semanas, en donde le violó el director de el maestro, después le violaron en masa y terminó suicidándose, ¿verdad? O sea, entregar la información de calidad y de base científica a los chicos y las chicas demuestra, no solamente en Paraguay, sino que en todo el mundo, que se puede prevenir la violencia, se puede prevenir el abuso, se puede detectar cuando hay casos y se puede proteger, porque aquí el sistema de protección es el que le falla a los niños y a las niñas todo el tiempo. Y por último, Leo, sé que están corto de tiempo, pero nosotros somos una sociedad sumamente violenta en nuestras relaciones interpersonales con los niños y las niñas, en nuestras relaciones socioafectivas también, porque lo que ha ocurrido es que en los últimos 10 a 15 años se educó en sexualidad y afectividad gracias a la pornografía y no a herramientas pedagógicas y socioeducativas que nos permitan mirar que las relaciones personales e interpersonales tienen otra forma de llevarse que no son la pornografía, ¿verdad? Entonces, la alternativa de no entregar la educación integral de la sexualidad a los chicos y las chicas es que la pornografía les va a educar, porque obviamente eso es lo que van a tener como parámetro. Y lo otro, Leo, que me parece muy grave, que también se ha mostrado en los últimos meses, es el aumento del contagio de VIH-Sida en la población adolescente y de jóvenes y de personas jóvenes menores de 30. Eso también nos muestra que la falta de información en todos los niveles del sistema educativo, incluso en el universitario, hace que en los últimos 10 años haya aumentado la cantidad de personas con VIH-Sida en nuestro país también. Clarísimo. Muchas gracias, Aníbal. Un fuerte abrazo. No, muchísimas gracias a vos y un saludo a la audiencia. Aníbal Cabrera, especialista en derechos de la niñez y adolescencia, en derechos humanos en general. Creo que fue muy claro.